Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a dar mi opinión sobre si es interesante o no tener un asistente virtual. ¡Empezamos! Hace unos días publiqué el vlog en el que hablaba sobre si era interesante o no tener una casa domótica, un smart home. Y la verdad es que vi que gustó bastante el vídeo, así que hoy he seguido un poco por esta línea y quería hacer la misma pregunta, pero en este caso, en vez de hacer un sistema domótico, lo que sería un asistente virtual. Es decir, tenemos en el mercado varias opciones. En la parte de Occidente tenemos, sobre todo destacando, tenemos a Alexa, tenemos a Google Assistant y tenemos a Siri principalmente, aunque también existe Bixby, por ejemplo. Y también tenemos a Microsoft, aunque lleva un poco de lío en cuanto al tema de los asistentes, ya que los está quitando y poniendo solo en algunos sectores. Pero no obstante, yéndonos a los tres principales, que serían esos, quería dar mi opinión sobre la necesidad o no, o si es interesante o no tener el asistente. Y también, en el caso de serlo, de qué manera lo haría. Al igual que hice en el otro vídeo, si queréis una respuesta rápida, sí que considero que es interesante tener un asistente virtual, pero la manera en la que lo haría sería de una manera distinta a la que están pensados los asistentes virtuales. Esta respuesta, que quizá deje un poco más dudas que lo que sería resolverlas, viene un poco encauzada por el hecho de que, como sabréis, el sistema que yo tengo en casa de domótica no está hecho exclusivamente con asistente. Es decir, yo utilizo Home Assistant, como otros utilizan Node Red y otro tipo de sistemas con el que podemos enlazar toda la domótica de casa, y luego después usamos como capa el asistente virtual. Esta respuesta quizá para algunos no puede servir porque no saben montar o no quieren montar un sistema como puede ser Home Assistant y quieren saber, por ejemplo, si lo que sería montar un sistema de domótica podrían hacerlo con Google Assistant o con Alexa o con Siri, por ejemplo, para tener una casa domótica y poder controlar muchísimas cosas. Voy a dividir esta respuesta en dos partes. Por un lado sería los usuarios que no tienen nada, por ejemplo, y que se están planteando montar un sistema domótico o tener algún tipo de control para saber si lo pueden o no hacer con lo que sería un asistente virtual. En este caso, dependiendo también un poco de las necesidades de cada uno, sí que os podría servir un asistente virtual, pero no esperéis la flexibilidad, al menos de momento, que por ejemplo se pueden obtener con otros sistemas. Por poner un ejemplo, las automatizaciones que nos permiten ciertos sistemas están bastante condicionadas un poco a lo habitual de lo que serían los horarios y quizá algún otro sensor que pueda saltar dentro de la casa para, por ejemplo, activar una luz o para hacer lo que queramos. Es decir, sí que podemos hacerlo, pero hay que contar con que la flexibilidad que nos permite automatizar la casa no es muy grande. Si lo que queremos es solo el tener bombillas y interruptores y otro tipo de dispositivos inteligentes en casa, controlarlos por la voz, sí que perfectamente podemos hacerlo, ya que una vez que tengamos bien organizados los dispositivos puestos en las habitaciones que corresponden y con los nombres que tengamos claro cuáles son los que tenemos que nombrar, de esa manera podemos tener un sistema bastante completo y que podemos controlar por medio de la voz. Eso sí, no tendría muchas automatizaciones ni tendría muchas escenas, por ejemplo, diferentes. No digo que no se puedan hacer, pero no tiene la flexibilidad que, por ejemplo, podemos tener con lo que sería un Home Assistant, Node Red o cosas similares que nos permiten el controlar muchísimos factores para poder activar algo o no activarlo. Por otro lado tenemos lo que sería sistemas como puede ser Home Assistant, OpenHub y demás, en los que podemos integrar una domótica mucho más compleja y que nos permiten además poder integrar los asistentes. En este caso, los asistentes yo los instalaría como meros intérpretes de la voz, es decir, toda la domótica que la controle, por ejemplo, Home Assistant o el sistema que tengamos, pero el asistente de voz solo sea un mero intérprete de los comandos de voz para, por ejemplo, activar o desactivar una bombilla. Pero toda la lógica dejarla a lo que sería el sistema de Home Assistant o el que sea, para poder controlar lo que serían automatizaciones y demás, ya que nos permite mayor flexibilidad, pero no perdemos la posibilidad de controlar por medio de la voz con los asistentes. Como digo, era un pequeño vlog en el que quería daros un poco mi opinión, ya que los asistentes virtuales están muy bien, a día de hoy están muy bien. Hay que tener claro una cosa, y es el hecho de la privacidad, que si sois paranoicos con el tema de la privacidad, los asistentes virtuales no son el mejor dispositivo a tener en casa.
Por si no habéis estado al tanto, han habido escándalos en tanto Google como Amazon, como Microsoft, como Apple, todos los asistentes virtuales. Las grabaciones pasan a sistemas automáticos, pero en algunos casos, por el hecho de ir entrenando lo que sería la inteligencia artificial, están supervisadas por personas que, por ejemplo, escucharían los comandos que se van diciendo. En el caso, por ejemplo, de Apple, llegó hasta el caso de decir que habían escuchado a médicos dar diagnósticos a pacientes por el hecho de que se habría activado el asistente Siri y, por tanto, oían lo que le decían al médico. Eso es un grave problema de privacidad, pero que en resumidas cuentas no son personas espiando a los usuarios, en principio. Pero sí que, si nos importa, por ejemplo, ese tipo de cosas, debemos tener claro que los asistentes virtuales están continuamente grabando todo lo que se oye en una casa y que cuando detectan la palabra clave, mandan ese comando para ser procesado. Es decir, tenemos una grabación continua que está en la nube, está como dijéramos en un bucle grabando, y cuando detecta la palabra clave, entonces procesa ese mensaje. El resto del tiempo se supone que todo eso se va borrando, pero tiene un tiempo en el que esa grabación está en la nube. En principio no deben de hacer nada con lo que no se active con la voz, pero sí que es cierto que de vez en cuando salen problemas que les han ocurrido en el que las grabaciones pues sí que han acabado llegando donde no debían. Así que espero que esos sean errores que se acabarán solucionando, pero sí que es cierto que la privacidad es una cosa un tanto delicada con estos aparatos. Si ese no es vuestro problema, como digo, tenéis la opción de montar el sistema solo con el asistente, en cuyo caso yo iría a la parte de montarlo de una forma muy sencilla, es decir, sin liar mucho y sin querer hacer cosas muy complejas, tener, por ejemplo, toda la casa con cosas compatibles con nuestro asistente virtual, sea el que sea, y que podamos controlarlo por medio de la voz, por ejemplo, encender el salón, encender la cocina, encender el dormitorio, lo que queramos hacer, pero todo eso limitándonos a que sean los dispositivos funcionales de manera normal, de manera analógica, y poder tener la posibilidad de controlar ese tipo de cosas por medio de la voz, pero sin ir mucho a automatizaciones. Si por otro lado ya tenéis un sistema montado, como puede ser Home Assistant, o lleváis idea de hacerlo, los asistentes virtuales yo lo pondría como en una capa superior, que solo sirvan, igual que comento en el apartado anterior, que solo sirvan para controlar esos dispositivos. Y toda la automatización de lo que sería la casa la haría nuestro sistema Home Assistant, OpenHub o el que sea, porque permiten mucha más flexibilidad a la hora de poder hacer automatizaciones con la casa. Es cierto que los asistentes cada vez se están volviendo más inteligentes, cada vez permiten unas automatizaciones más complejas, mucho más completas y algo que nos permite hacer más cosas a la hora de poder controlar nuestra casa sin necesidad de un sistema externo. Pero a día de hoy creo que la mejor manera de hacerlo es llegando a usar los asistentes virtuales como meros intérpretes para controlar ciertos dispositivos y delegar la lógica a otro sistema externo, o si no tenéis sistema externo, que tengáis claro que lo que sería el control a día de hoy, como digo, de las automatizaciones y demás, se quedan un pelín cortas comparándola con otros sistemas. Si vuestro caso es las automatizaciones comunes, como puede ser encender una luz cuando abrimos una puerta, activar la alarma, tener el control y poco más de la iluminación y demás, con un asistente os vais a apañar bastante bien y la verdad es que son bastante cómodos, y una vez que os acostumbráis a hacer ciertas cosas con el asistente, al final os volvéis muy vagos a la hora de tener que levantarse, encender una luz, encender el aire acondicionado, encender una televisión y cosas de ese estilo, ya que resultan bastante cómodos. Y cuando estás sentado viendo una película, por ejemplo, y quieres apagar la luz, pues el hecho de poder pedirle a tu asistente virtual que la apague es bastante cómodo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!